Hola habitantes de la Commonwealth, este va a ser un video especial en el canal, ya que se lo voy a dedicar a nuestro querido Robin Williams, quien hoy cumple 10 años desde su partida. Una partida que hasta el día de hoy duele como si hubiese sido hace poco tiempo. Y eso es porque este actor fue parte de la vida de muchos de nosotros. Yo en lo personal les puedo decir que me crié viendo sus películas en los 80 y 90. Recuerdo que mi papá me las grababa en VHS cada vez que las pasaban en televisión y casi todos los días las miraba. Películas que en su tiempo fueron éxitos como también alguna que otra no tanto. Y aún así de pequeño las disfrutaba de una forma que ni se imaginan. No se imaginan lo que fue crecer con la magia de Robin Williams interpretando a Peter Pan en la película de Hook del año 1991. Una cosa de otro mundo. Ver a Robin Williams volando y peleando contra el Capitán Garfio para salvar a sus hijos es algo que te queda en la memoria. Lo mismo que la película que seguramente le tocó el corazón a más de uno con padres separados, como por ejemplo a mí. Me refiero a Mrs. Doubtfire o Papá por Siempre del año 1993, en donde vemos a un padre que hace lo imposible para poder estar con sus hijos y se disfrazaba de la mujer de la limpieza. Una película con la que reís y llorás al mismo tiempo. Toda la separación de los padres y la mirada perdida de Robin tratando de arreglar las cosas y encima que no lo logra, es algo bastante duro. Y más si tus padres se acaban de separar al mismo tiempo que vos estás viendo la película. A lo que quiero ir con esto es que Robin Williams no era un actor más. Tenía algo especial como ningún otro. Era un actor que transmitía mucho con su mirada. Era un tipo que transmitía alegría, esperanza, te hacía reír y fue también como una especie de padre de alguna forma, ya que varios de sus papeles él hacía de padre y trataba de dejarte un buen mensaje y enseñanza. Está bien, hay otros actores como Sylvester Stallone, Bruce Willis, quienes también hicieron 1000 películas, una mejor que otra, y son un ejemplo en muchísimos aspectos. Pero Robin Williams tenía algo especial, algo que destacaba de entre todos. Vuelvo a repetir, era como una figura paterna en el mundo de las películas. Todos queríamos tener un padre como Robin. Ojo, a mi padre lo quiero muchísimo, al igual que a mi padrastro. Se notaba que Robin era una buena persona en la vida real. Todas las personas que hablaron de él alguna vez dijeron que era un tipo muy agradable y que hacía reír a todo el mundo cada vez que iba a algún lado. Además de que se sabe que también era un amante de los animales. De hecho hay un video muy lindo en donde Robin fue a visitar a una gorila que si mal no recuerdo se llamaba Coco y se comunicaba con las personas a través de las señas. Hasta miraba las películas del propio Robin Williams y cuando este fue a verla, ella lo reconoció y fue un momento muy lindo verlos jugando y abrazándose. Ese era Robin Williams, el actor que hoy recordamos y extrañamos mucho. Robin Williams estaba muy mal en los últimos tiempos. Se lo veía muy desmejorado, triste y muy cansado cada vez que lo veíamos en una foto o video. Todo eso debido a las graves enfermedades que padecía, y que fueron la causa de que Robin tuviese ese triste y duro final. Robin Williams tuvo un final muy parecido al de su hijo ficticio en la película del mejor papá del mundo, del año 2009, película que fue dirigida por su amigo Bobcat Goldthwait. Cuando sucedió la muerte de Robin Williams y me enteré lo que pasó, siempre pensé y sostengo que al haber hecho dicha escena, la cual es una de las escenas más impactantes, fuertes y tristes que vi alguna vez, eso debe haberle creado un daño muy grande al actor, y más si en esos tiempos estaba enfermo, porque realmente es una escena muy dramática en la que participa. Quizás le quedó grabada la forma en la que el hijo hizo lo que hizo, y Robin tristemente lo hizo en la vida real para terminar con todo. Siempre pensé eso. Igual si quieren conocer un poco más sobre el asunto, miren la película documental llamado Come Inside My Mind, que salió en el año 2018. Ahí van a conocer toda la historia de principio a fin, y vale mucho la pena. Ahí también van a escuchar a su mejor amigo, Billy Crystal, quien también cuenta cómo estaba Robin, y cuál fue la última conversación que tuvieron. Ahora entrando un poco en lo que es su legado, Robin nos regaló películas como El Hombre Bicentenario, donde interpreta a uno de los mejores personajes, Andrew Martin, el primer robot con vida propia que a través del tiempo busca la manera de conseguir su humanidad y la aceptación de las personas. Que dicho sea de paso, me encantaría tener uno de esos robots que usaron en la película. No como sirviente ni mucho menos, sino para tenerlo como recuerdo y en honor a Robin Williams. Y qué mejor si el robot estuviese activo con alguna especie de inteligencia artificial que hable y que se comporte como el personaje que interpretaba a Robin en la película. Sería un sueño. Pero bueno, también nos dio grandes personajes como Patch Adams, el médico que curaba a sus pacientes a través de la sonrisa y la conexión que tenía con sus pacientes y una buena pileta de fideos con tuco. Este es el Robin que extrañamos, y ni hablar de las músicas que lo acompañaron en la mayoría de sus películas, una mejor que otra, y de la mano de uno de los mejores músicos de soundtrack de todos los tiempos, James Horner, quien hizo la música de Titanic, Una mente brillante, Corazón valiente, Una tormenta perfecta y Jumanji, que también es otro de los clásicos de Robin, en donde el joven Alan Parrish desaparece por culpa de un misterioso juego de mesa y vuelve ya adulto cuando casi todos sus parientes están muertos y tiene que enfrentar todo tipo de desafío con Mary Jane y su hermanito. Esas eran películas que marcaron la historia del cine,
como también fue el caso de Aladdin de 1992, donde Robin Williams le dio vida al genio de la lámpara, el icónico genio que si lo miraban bien tenía un parecido a él. Y tristemente Disney le faltó el respeto haciendo un live action con Will Smith como el genio. Creo que estuvo de más. Lo mejor habría sido recrearlo con efectos especiales, y así habría quedado bien, o si no, no hacer nada. Otro clásico al cual le tengo mucho cariño, y quizás muchos no la conozcan o no la vieron, es Popeye del año 1980, la primera película del actor, en donde compartió pantalla con Shelley Duvall, la actriz que interpretó a Olive y que dada la casualidad que falleció hace un mes, el 11 de julio del 2024 cuando tenía 75 años. Esta película también la vi de muy pequeño en VHS y me quedaron 3 recuerdos que no me los olvido más. El primero son los antebrazos súper musculosos de Popeye. El segundo son las canciones, que hoy en día pueden sonar medias graciosas y algo ridículas, pero en aquella época eran lo más. Y por último, las pesadillas que tuve después de haber visto al pulpo gigante al final, el cual tenía unos ojos siniestros que daban mucho miedo. Tengan en cuenta que yo tendría menos de 7 años cuando vi esa película. Fue algo impactante, pero en sí es una película muy divertida que vale la pena echarle un ojo. Otro clásico de Robin Williams que ya la vi un poco más de grande es la película de Despertares, en la que es un médico en un hospital psiquiátrico y con todo tipo de pacientes y enfermedades, y uno de ellos es el mismísimo Robert De Niro, a quien durante un tiempo lo ayuda a combatir su enfermedad. Esa también es un peliculón, y quizás al verlo con la bata de doctor nos recuerda un poco al carismático Patch Adams, pero son dos cosas totalmente diferentes. Esta es un drama al 100%, pero una excelente película, tanto que hasta fue elogiada por muchos médicos en la vida real, por cómo representaron las enfermedades y con la delicadeza que tocaron ciertos temas. La verdad se las recomiendo mucho. Bueno, ¿y qué decir de las comedias del actor? Una mejor que otra. Tienen que ver películas como Un papá de sobra, del año 1997, en la que trabaja con su mejor amigo, Billy Crystal, otro grande de la comedia, en donde tienen que buscar y cuidar a un supuesto hijo de una exnovia y se meten en todo tipo de problemas. Otra también es Locas vacaciones sobre ruedas, del año 2016, en donde Robin es un padre de familia que por situaciones de trabajo se consigue un RV o casa rodante y se va de viaje con su familia donde les pasa de todo en el camino, mientras que su jefe lo vuelve loco cada vez que habla con él. Otra peli que también es para llorar de risa y admirar el talento del gran Robin es Licencia para casarse, del año 2007, en donde interpreta al reverendo Frank, quien a pedido de una joven pareja que quiere casarse, les hace todo tipo de pruebas para ver si realmente están aptos para contraer matrimonio, solo que en el camino los vuelve un poco locos. Un peliculón con todas las letras, que por cierto trabaja un joven John Krasinski, el creador de la saga de A Quiet Place. También está esta otra que se llama Papás a la fuerza, del año 2009, en donde actúa con John Travolta en una comedia familiar en donde Dan, el personaje de Robin, se entera de que tiene 2 mellizos bastante terribles y los tiene que cuidar por unos días, y necesita la ayuda de su mejor amigo Charlie, interpretado por Travolta, para sobrellevar el mini tornado que son esos 2 niños. También otra gran película de Robin Williams que junta sentimiento con diversión. Y bueno, para finalizar el recorrido de su increíble carrera, no puedo no mencionar su saga de Una noche en el museo, donde interpreta al expresidente de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt, uno de los mejores personajes de la trilogía, y hasta me atrevería a decir de que es el corazón de la franquicia. Teddy tenía momentos muy divertidos como sentimentales, pero más que nada en la última del 2014, en donde el final de la película se llega a sentir como la verdadera despedida del actor, como si realmente nos estuviera diciendo adiós a todos. Solo basta con mirar la escena varias veces y van a notar que Robin, justo en esas 2 escenas que se despide, lo hizo de verdad. Es cierto que no es la última película, porque salieron otras películas del actor, pero hablando de películas de verdad que realmente importan y que merecen ser recordadas, esta fue su última película y su último papel importante, en donde le dieron un final y una despedida excelente como se lo merece. Teddy se convirtió en un muñeco para quedar inmortalizado para siempre, tal como hizo Robin Williams en su paseo por el mundo del espectáculo, al igual que en nuestras vidas. Y creo que mejor mensaje no podrían haberle puesto al final de la película, ya que cuando termina, dice en memoria de Robin Williams, seguido de la frase Magic never ends, que significa la magia nunca termina. Y eso es muy cierto. Hoy Robin no está más entre nosotros, pero su magia y su camino por el mundo del espectáculo es eterno, y va a ser recordado con cariño hasta el final de los tiempos. La magia nunca termina. Gracias por todo, Robin. Eso era todo lo que tenía para decir del gran Robin Williams. Espero que haya sido un digno video para recordar al actor y el legado que nos dejó. Si alguno o alguna quiere escribir sus pensamientos en los comentarios y dedicarle unas palabras a Robin, yo los leo. Y con esto termino el video. Smile, my boy. It's sunrise.